final, como salió la integración con Orange, me lo pararon. Ya habíamos dado al botón, de hecho, había gente que ya estaba migrada y tuvimos que ir para atrás. Pues empezamos siendo 6 y acabamos siendo 1.100 personas. ¿Qué similitudes encuentras en esa etapa, ¿no? De que era una evolución pero transformación también, con la etapa que has vivido de transformación en una compañía como MasOrange? Al final las transformaciones van mucho de hablar mucho, de tener muy buena comunicación, de estar alineadísimos a dónde queremos llegar y luego tener la flexibilidad suficiente como para darte cuenta de que nunca jamás vas a llegar a donde dijiste que querías llegar. Los grandes problemas de las organizaciones normalmente son los silos y viene todo el mundo de una organización. Me imagino que cuando eres la fusión de 6, 7, 8, 9 empresas, eso se complica, ¿no? ¿Cómo se mantiene una estructura alineada, sin silos? Que nos han permitido llegar muy rápido a un punto donde mucha gente ahora intenta enchufar encima de su organización la IA y se dan cuenta de que tienen por debajo basura. La estrategia lo aguanta todo, ¿no? Que se dice. O sea, es verdad que hay que tener una buena estrategia y tenemos mucha gente trabajando en ella, pero al final la estrategia es un PowerPoint. Me van a oír mis colegas de estrategia y luego me va a dar una colleja por decir esto. Estás ahora muy ligado a temas de inteligencia artificial relacionado con personas, ¿no? ¿Qué retos tienes? ¿Qué desafíos tienes desde tu rol? Nosotros en MasOrange transcribimos el 100% de las llamadas que tenemos con clientes, el 100%. Entonces, se hacía alguna escucha de alguno de ellos, más o menos intuía por dónde iban los tiros y le intentaba decir lo que tenía que mejorar. Ahora tenemos un perfil que parece la ficha del FIFA de cada operador. ¿Cuáles son los primeros impactos que estáis viendo en el uso de la IA? Ya no desarrolla en el papel en blanco, sino que desarrolla con la IA y luego se dedica a revisar. Estamos viendo un cambio en el tiempo que dedicamos a esa tipología de actividades distintas en el día a día, desde la acción a la revisión. Y eso pasa en todos los roles. Estás en un rol muy de People AI. ¿Dónde dirías que no se necesitarán personas en los próximos años? Hay muchas tecnológicas, de hecho, que dicen los desarrolladores van a desaparecer en 10 años. Yo sinceramente creo que eso no va a pasar, ni mucho menos. Y creo que estamos sobreestimando esa capacidad de la IA hoy en día. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Welcome Tomorrow, el podcast de Quelea. Como sabéis, es un podcast donde venimos a hablar de transformación, de producto, de liderazgo. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a Adán Recuero. Adán es director de People AI MasOrange, donde lleva muchos años con un rol muy ligado a la transformación, ¿no? Yo conocí a Adán hace, lo recordábamos ahora, unos 5 años más o menos. La verdad que desde el primer momento que lo conocí, pues me sorprendió. Yo creo que ha sido una persona que conmigo ha ganado cada iteración que teníamos, ha ganado con el tiempo, porque creo que es una persona brillante en muchos aspectos. Como anécdota os diré que, y los que somos más millennials probablemente recordéis la marca BQ. Adán era uno de los socios fundadores de BQ en su día, o sea que muy ligado a la parte tecnológica. Y estos últimos años ha estado muy ligado, pues, a toda esa parte de transformación organizacional en grandes empresas, ¿no? Bienvenido, Adán. Muchas gracias. Pues una pregunta con la que siempre empezamos nuestros podcasts y que nos gusta conocer a la gente más allá de su rol profesional. ¿Quién es Adán Recuero? Pues Adán Recuero es una persona que nunca habla en tercera persona de sí mismo. Es muy raro esto. Pero bueno, pues es un chaval, que todavía soy un chaval, de 40 y pico años, con un crío de 3, muy inquieto, tanto el crío como el padre, al que le gusta encontrar problemas sencillos soluciones sencillas a problemas complejos, yo creo. O sea, yo creo que eso es lo que siempre me ha definido. Me gusta intentar dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo encuentro también. Soy scout, que por ahí viene un poco esta actitud de servicio. Y me gusta, ya te digo, hacer cosas, sobre todo hacer cosas. ¿Y cómo pasa un perfil como el tuyo, ¿no, Adán? Que me imagino que al final BQ era una compañía tecnológica, ¿no? ¿Cómo pasa ese perfil más tecnológico, pensado y más cercano al hardware, a los cacharros, etcétera, a interesarse por el mundo más de las personas, de la transformación? Porque has estado muchos años en áreas de recursos humanos, ¿no? También. Sí, yo di el salto un poco a la parte más de recursos humanos hace como 7 años, pero bueno, empiezo desde el principio, intentaré no enrollarme mucho. Lo de BQ es de hace unos 20 y pico años. Estábamos en Teleco, en la escuela de Teleco, y unos compañeros de ahí montamos una empresa que al principio se dedicaba a otras cosas. Hacíamos temas de mantenimiento de redes informáticas, dábamos formaciones, cosas en las que no hacía falta inversión porque no teníamos un pavo. Y bueno, pues de ahí empezamos a dar servicio a departamentos de la propia escuela y luego a empresas de profesores y cosas así.
y dimos el salto a dar memorias USB, a vender memorias USB. Fue un momento en el que los astros coincidieron y la memoria flash drive empezó a bajar muchísimo de precio. Además, se prohibió fumar en todos los sitios en España y las empresas de merchant empezaron a ofrecer memorias USB en lugar de mecheros, literalmente, porque costaban casi lo mismo. Entonces, pues empezamos ahí y montamos una cosa que se llamó memoriasusb.com y fuimos la segunda empresa más grande de Europa de venta de memorias USB. Y eso lo conseguimos viajando directamente a China y montando allí una fábrica para hacer memorias USB. Entonces yo empecé ahí, realmente ya empecé con temas de personas también y de organización, porque lo que hice fue irme a China, estuve allí viviendo 2 años, montando todos los procesos industriales, pero claro, esos procesos industriales los ejecutaban personas, y en este caso eran 45 personas de allí que no hablaban español, no hablaban inglés, y teníamos a un traductor que nos ayudaba a ir montando pues esos procesos, ¿no? Es verdad que de los socios, yo sí que tengo uno de los perfiles, o sea, había como 2 grupos de socios, 3 y 3. 3 éramos más técnicos, 3 eran un poco menos técnicos, y siempre he estado un poco asociado en la parte de BQ a ese mundo más tecnológico, ¿no? En la parte más de informática, de hardware incluso. Pero bueno, como te digo, al final era una startup que en aquel entonces esa palabra no existía. ¿Qué dimensión llegaste a tener con BQ? Pues empezamos siendo 6 y acabamos siendo 1.100 personas. Sí, Wow, sí. qué locura. Fue una locura. Entonces, claro, es verdad que no es bueno, es una transformación al final a partir de un crecimiento orgánico, ¿no? También es Hay que transformación. aprender a golpe de rapidez, de velocidad, que digas tú. Pues todo, o sea, al final, eso, procesos industriales. O sea, al final yo no soy un ingeniero industrial. Bueno, de hecho no soy nada porque no terminé Teleco por culpa de BQ, ¿no? De lo que estoy muy agradecido. Pero es verdad que no terminé la ingeniería. Pues eso, procesos industriales. O sea, en cada momento de mi vida he tenido que aprender de cero. O sea, hubo un momento en BQ en el que yo asumí el cargo de director de operaciones y me hice un máster de prisa y corriendo. Literalmente me hice un máster, o sea, no esto del máster de la vida, no, me hice un máster de Supply Chain and Logistics para saber lo que estaba haciendo. La necesidad que tenía en ese momento tu organización. Eso es, entonces yo creo que eso es fundamental y ahora más todavía, ¿no? O sea, ahora el adquirir las habilidades que necesitas para el problema que tienes delante es fundamental. Es verdad que ahora es mucho más rápido también, ¿no? ¿Y qué similitudes encuentras en esa etapa, ¿no? Que era una evolución pero transformación también, con la etapa que has vivido de transformación en una compañía como MasOrange? Pues mira, al final de BQ lo que pasó es que al final vendimos la compañía y una parte la adquirió MásMóvil, porque como sabes MasOrange es la fusión de MásMóvil y de Orange. Ahora vamos a eso si quieres. MásMóvil, igual, yo entré cuando éramos 700 personas y acabamos siendo 1.700 personas cuando empezamos en la integración. Entonces era un escenario similar, ¿no? En el que también había una empresa en gran crecimiento, una empresa de un founder, que es Main y que es el CEO de ahora de MasOrange también. O sea, era bastante similar. La diferencia era que en BQ todos éramos nativos digitales y pues al final la edad media también se notaba y tal. Nosotros éramos los viejos de BQ. Y cuando aterricé en MásMóvil, es verdad que había bastante gente que venía de otras telecos. Y entonces ese cambio cultural que percibí en el momento me chocó bastante, la verdad. O sea, el llegar de una empresa que iba como un cohete a una empresa que todo el mundo me decía que iba como un cohete porque se comparaban con el resto de las telcos, pero que a mí me parecía que iba muy lenta. Entonces, sí que, o sea, fue similar, pero un poco distinto. Y ahora con MasOrange, pues también ha habido otro cambio distinto, ¿no? De repente, pues hemos pasado de ser 1.700 personas en MásMóvil a ser 8.000 y pico personas en MasOrange. Y ahora somos la empresa, o sea, la telco más grande de España. Entonces es otra película completamente distinta, con pues muchísimas más procesos, más governance, más gente a la que poner de acuerdo, es otra peli. ¿Y qué retos tiene a nivel transformación ese tipo de escalados tan agresivos? Estos últimos 7 años, ¿no? que llevas ahí en proceso de transformación, ¿dónde crees que se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, de, oye, necesitamos ser una organización orientada pues, al cliente, customer centric, necesitamos ser ágiles, las transformaciones ágiles, ser más digitales? ¿Qué crees que estos 7 años, por dónde han ido las transformaciones en la compañía en la que estás? Pues lo más complejo efectivamente es eso, es cómo creces, ¿no? y cómo mantienes ese cliente en el centro creciendo y garantizando que todo sigue funcionando. Cuando eres 6 personas
En una startup es muy fácil hablar entre todos y tomar decisiones y avanzar muy rápido, pero cuando son 8.000 personas, pues es bastante más complejo. Al final, las transformaciones van mucho de hablar mucho, de tener muy buena comunicación, de estar alineadísimos a dónde queremos llegar y luego tener la flexibilidad suficiente como para darte cuenta de que nunca jamás vas a llegar a donde dijiste que querías llegar. Porque por el camino aprendes tanto que te das cuenta de que El camino ha cambiado. eso es, que el camino ha cambiado. Entonces, en empresas grandes, esas transformaciones, lo complicado es un poco esto, ¿no? El conseguir tener esos foros en donde la gente habla y se alinea y van cambiando el discurso de una forma alineada para ir reorientando esa transformación. Ujú. Y al final, en una empresa que habéis crecido mucho también por temas inorgánicos, ¿no? Habéis sido la fusión de muchas empresas. ¿Cómo se mantiene una estructura alineada, sin silos? Porque ya si los grandes problemas de las organizaciones normalmente son los silos y viene todo el mundo de una organización, me imagino que cuando eres la fusión de 6, 7, 8, 9 empresas, eso se complica, ¿no? Pues totalmente. Al final, en los procesos de M&A, de adquisiciones y de fusiones, depende mucho de la naturaleza de la fusión, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estábamos en MásMóvil y adquiríamos una empresa más o menos pequeña, pues tú te la tragas. O sea, la coges, la desmontas entera, coges a las 3 personas que hacían marketing y los metes con el equipo de marketing. Es relativamente sencillo. Es verdad que sacrificas parte de la esencia de la empresa que estás adquiriendo. Es verdad que en telco eso no es tan importante porque al final las fusiones están muy dirigidas por la cartera. O sea, a ti lo que te interesa al final es adquirir esa cartera y tener también una capacidad de procesos estándar para poder dar servicio a esos clientes con un coste muy bajo adicional. Entonces no es tan grave, pero es verdad que pues, se pierde algo de esencia. Cuando quieres hacer una adquisición de una empresa muy pequeña desde una empresa grande y quieres mantener su esencia, tienes que poner muchísimo esfuerzo y muchísima conciencia en conseguir eso. Que también lo hemos hecho. Por ejemplo, Simio y Pepefon, que están dentro de las 22 marcas que hay en Amazonas, que es todo. O sea, hay mucha gente que es cliente de Amazonas que no lo sabe. Esto pasa. Pues Simio y Pepefon tienen una cultura y un enfoque hacia el cliente que era tan especial y tan importante mantener que hemos puesto muchísimo esfuerzo en mantenerlo. Qué bueno. ¿Y alguna que puedas contar que se os haya atascado? Que haya costado un poco más digerir. Pues mira, por ejemplo, adquirimos en su momento, tenemos un negocio que se llama B2B2C, en el que lo que hacemos es adquirir muy pequeñas telcos, muy pequeñitas, que son muy de nicho, de dar servicio a un pueblo. O sea, hay una persona en un pueblo que ha sido emprendedora y se ha montado la fibra allí y entonces da servicio a ese pueblo o a pueblos alrededor. Y luego hay gente que ha ido agregando esas. Entonces, una vez adquirimos una empresa que luego llamamos Populus, que es la marca comercial que las engloba todas, pero al final por debajo son 50 y pico empresas distintas. Eso fue una locura, porque cuando estás en un proceso de M&A, además en sectores regulados como el nuestro, todos los procesos son súper secretos, confidenciales, no puedes meter a todo el mundo que debería estar. Entonces hay veces que el equipo de M&A tira, se compra algo y luego llegan los equipos operativos y dices, oye chicos, que me he comprado esto. Saben en última hora, en el último momento y tiene que funcionar a partir del lunes, ¿no? Eso es, efectivamente. Entonces ahí sudamos tinta, o sea, gente durmiendo pocas horas al día y currando los fines de semana para pues, cosas muy mundanas, de hacer que pues esas empresas acabasen en el SAP de la compañía o yo qué sé, o que la gente pudiese cobrar la nómina, sin más. ¿Por dónde crees que llegan cuando las empresas tienen esa parte de estrategia, ¿no? De seguir creciendo, de seguir cogiendo mercado, etcétera? ¿Por dónde crees que llegan los grandes problemas? En esa definición de estrategia y siendo una empresa formada por 22 sociedades, ¿no? 22 marcas. 22 marcas. Sí. O por la parte más de cómo os organizáis para hacer esa estrategia. ¿Dónde crees que están los grandes? A ver, la estrategia lo aguanta todo, ¿no? Que se dice. O sea, es verdad que hay que tener una buena estrategia y tenemos mucha gente trabajando en ella, pero al final la estrategia es un PowerPoint. Me van a oír mis colegas de estrategia y luego me va a dar una colleja por decir esto. Pero es verdad que la estrategia al final se puede definir. Bueno, tú tienes unos parámetros y crees más o menos por dónde van a ir los tiros, pero todo el mundo sabe que luego pues tienes que pivotar, ¿no? Donde te la juegas es en la ejecución, siempre. O sea, ejecutar es lo complicado, porque, bueno, es como hacer una casa. O sea, tú al final eres un arquitecto, te haces un plano, se lo das al constructor y como quieras, o sea, si quieres que salga esa casa, tienes que ir a visitar la obra, por lo que sea. No puedes darle el plano al constructor y decir, esta es la casa.
Esto es lo mismo, ¿no? La estrategia marca unas guías por dónde ir, pero luego el día a día tiene su realidad y hay que adaptarse a ella. ¿Cómo hacéis en más horas para adaptaros a esa realidad que la estrategia os demanda? O sea, ¿qué mecanismos, cómo decís, oye, cómo replanteáis, ¿no? Desde ese punto de transformación, de las maneras en las que trabajáis, las maneras que os organizáis, decir, oye, necesitamos hacer un cambio si queremos lograr esta estrategia? Pues bueno, lo primero, insisto mucho en lo de la comunicación, o sea, lo primero que hacemos es que todo el mundo entienda cuál es esa estrategia y hacia dónde vamos, eso es vital, porque si no la gente luego no puede tomar decisiones en el día a día. Una de las cosas que montamos en su día, hace ya muchos años en MásMóvil, que también hemos montado en MásOrange, es el proceso de QBR, que se llama, que es un proceso, es Quarterly Business Review. Básicamente consiste en fijarse unos OKRs anuales a nivel de compañía y luego aterrizarlos en forma de árbol en cada una de las áreas, ¿no? Y luego cada uno de los equipos se monta sus OKRs con los de su área y con los de su compañía. Esto ayuda mucho a ver en el día a día si tu trabajo hoy está impactando o no está impactando en la estrategia. Eso es fundamental. Y luego, pues lo típico, pues una vez que pasan esos trimestres y vas viendo el QBR que hay cosas que no funcionan, pues ahí se cambia lo que haga falta. Y asociado al QBR, pues va todo, va el presupuesto, van los recursos, van los esfuerzos. Y yendo más ahora a tu rol, Adán, que estás ahora muy ligado a temas de inteligencia artificial relacionado con personas, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre tu rol ahora. ¿Qué retos tienes? ¿Qué desafíos tienes desde tu rol? Pues mi rol ahora es de dirección de People AI y básicamente tengo tres pilares. El primero es la propia habilitación tecnológica del área de People, es decir, estamos dentro de más horas en un proceso de transformación que llamamos de telco a techco. ¿Esto qué significa? Esto significa que ya no somos una telco, ahora somos una empresa de tecnología que vende un montón de servicios. Al final lo que hacemos es que facturamos una vez al mes a todos nuestros clientes y en esa factura intentamos que tengan el mayor número de servicios posibles asociados a su negocio o a su casa, ¿no? A su domicilio. Seguros, alarmas, etcétera, etcétera. Eso ya no es una telco, ¿no? Entonces estamos en esa transformación y la función de People tiene que adaptarse también a esa nueva realidad de compañía, ¿no? Entonces ahí estoy ayudando con tecnología como una palanca de esa transformación dentro del propio área. Luego tenemos la parte de adopción de IA en toda la organización. Es decir, una de mis responsabilidades es conseguir que el 100% de la plantilla utilice la IA todos los días. No vamos mal, ahí vamos avanzando, ¿no? El año pasado lo medíamos como el uso una vez al mes, ahora lo medimos como el uso una vez a la semana y estamos en 60 y picos por ciento, que estoy bastante contento. Nos hemos puesto como objetivo el 90% para este año. Utilización semanal de la gente. Eso es. Que todos los roles de toda la compañía. de toda la compañía. De toda la compañía, estamos ahí. ¿Cuáles son las principales barreras que os estáis encontrando para llegar a ese 90%? Pues un poco... Y quédate con ese tercer punto que ibas a comentar. Sí, voy. Pues mira, las mayores barreras, al final somos una empresa que vamos a toda leche y la gente siempre levanta la mano y dice, tío, no tengo tiempo para invertir en esto, sé que me va a ahorrar tiempo luego, pero es que ahora no tengo ese tiempo para ver cómo narices me ayuda esto en el día a día y me ahorra esas horas que tengo que invertir en formarme, ¿no? Ese es el fundamental. Y ya no solo las personas, sino los managers de esas personas, que también estamos trabajando mucho con ellos para que se den cuenta de que son los primeros que tienen que empujar a la gente a que hagan eso. Ahora nos encontramos con gente que nos dice, tío, es que mi manager luego me viene y me dice, oye, muy bien esto que estás haciendo de la IA, pero tienes que entregarme este informe esta tarde sí o sí, ¿no? Y ahí estamos trabajando mucho. Nos estamos apoyando mucho en una comunidad de gestión del cambio, una comunidad de champions que llamamos Transformers, por la gracia con la IA. Y la verdad es que están ayudando mucho porque nos dan esa capilaridad para llegar a cada uno de las áreas de los equipos y que tengan a alguien a quien preguntar dudas y poner en el día a día. Y también estamos dando un portfolio de herramientas diverso, o sea, tenemos tanto Copilot como Gemini Enterprise, como Claude, como Codex, o sea, tenemos prácticamente todo, incluso una herramienta interna del grupo Orange que se llama Dino2 y lo que intentamos es que la gente le dé una oportunidad. También nos ha pasado que la gente le dio una oportunidad hace un par de años o hace un año y pico y dijo, esto no funciona. Sí, tengo que revisarlo demasiado, sí. No funciona, falla y lo abandono y ahora no ha visto la evolución que ha tenido este último año, ¿no? Exacto. Y entonces tenemos que pedirles que les den una segunda oportunidad, ¿no? Porque esto va semana a semana, o sea, cada semana hay novedades y funciona que te puede dar algo. Y vuelvo a esa tercera pata que me decías antes. La tercera pata se llama, no sé cómo se llama la verdad porque no tiene nombre todavía, pero es Workforce Planning para el futuro. Y es de, oye,
esto de la IA sabemos que ya tiene un retorno real, sabemos que ya impacta en las personas, pero también sabemos todos que va a impactar mucho más. Y entonces el cómo este impacto sistémico, tanto en la sociedad como en las empresas, cómo podemos prepararnos para este cisne, que yo siempre digo que es un cisne gris, ¿no? No es un cisne negro porque un cisne negro no lo ves venir. Usted lo ves venir, pero muy rápido, ¿no? Eso es, lo ves venir, pero no sabes cuándo exactamente, ¿no? Entonces, es prepararnos un poco para eso y todas las iniciativas que se están haciendo ya dentro de la compañía, en procesos end-to-end y etcétera, como ponerle esa componente de people para que, bueno, pues tengamos en cuenta las habilidades que tenemos que aprender, las que tenemos que desaprender, el cómo movemos a la gente de un sitio a otro, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los primeros impactos que estáis viendo en el uso de la IA? Por ejemplo, aumento de la productividad. El otro día tenía una conversación con alguien que tiene un rol muy parecido al tuyo y me hablaba mucho desde el punto de vista de la productividad, me hablaba desde el punto de vista que están redefiniendo el tamaño de los equipos, a hacer equipos cada vez más pequeños para tener las mismas responsabilidades. No sé, ¿cuáles son los principales impactos en el sentido que estáis viendo? Pues fíjate, yo más que en la productividad, que también probablemente, en la calidad también muchísimo. Mira, por ejemplo, nosotros en MasOrange transcribimos el 100% de las llamadas que tenemos con clientes, el 100%. Obviamente cogemos todos los... o sea, legalmente está bien, ¿vale? La gente da permiso y esas cosas. Transcribimos el 100%. Y en nuestros call centers tenemos call centers propios. Es decir, que quien coge el teléfono, el 30 y pico % de las veces lo coge una persona que es de MasOrange. Pues esta gente, antiguamente el coordinador de los call centers llegaba por la mañana, le llegaban los 15 operadores que iban a tener con él, entonces se hacía alguna escucha de alguno de ellos, más o menos intuía por dónde iban los tiros y le intentaba decir lo que tenía que mejorar. Ahora tenemos un perfil que parece la ficha del FIFA de cada operador. Estrellitas, las barras, no sé Total, qué. en el que nosotros tenemos una serie de guidelines de, oye, pues en una llamada hay que hacer, hay que tener empatía, hay que hacer un resumen, hay que ofrecer cosas, hay que hacer no sé qué, y tenemos la media de todos nuestros operadores y decimos, mira, pues la gente lo hace un 87% de las veces y este tío lo hace el 24%. Entonces ahora el coordinador llega por la mañana y en 5 minutos tiene ese informe. Y entonces ya no... Y eso lo comparas con las métricas de resultado, de resolución, de lo que sea, ¿no? Sí, sí, eso lo añade, o sea, lo correlas con el churn, por ejemplo, que es las veces que la gente se pira, o con eso, con la tasa de cross-selling, etcétera, etcétera. Entonces, ya no hay, o sea, las conversaciones han cambiado radicalmente a nivel de desarrollo de talento. Ya no es, oye, me parece que deberías. No, es como, tío, el 23% de las veces pasa esto. Y se te cae 7 puntos la métrica que otros compañeros que la hacen el 70% la logran, ¿no? Exacto. Entonces, y ahora estamos en el punto, estamos haciendo un piloto en el que vamos a generar llamadas de mentira, llamadas simuladas con la IA, para que esos agentes entrenen exactamente sus puntos débiles. En plan de, oye, voy a mejorar el cómo hago resúmenes. Pues les vamos a hacer llamadas, estamos haciendo el piloto, ya te digo, para que esa persona dedique unos minutos de su tiempo a no tener llamadas de verdad, sino tener llamadas simuladas que le ayuden a mejorar. ¿Y saben que son simuladas de entrenamiento o piensan que es llamada real? No, lo sabe. A mí esto me parece una locura. O sea, ya no es un tema de productividad, es un tema de eficacia y de calidad. Sí, no, es que llevado ese ejemplo, por ejemplo, al entrenamiento de capacidades, de habilidades, de lo que sea, yo hace poco que tengo clases de inglés, ¿no? con un profesor particular cada semana, hace poco me hice un agente también de inteligencia artificial y voy hablando con él en el coche y me va poniendo ejercicios de inglés, es brutal, ¿no? Para ese aprendizaje de capacidades y habilidades, ¿no? Es brutal. Y luego también estamos viendo un cambio en los roles en la organización, ¿no? Es decir, ya no, o sea, al final cuando operamos, ya no operamos tanto, sino que supervisamos esa operación. Sí estamos viendo roles muy técnicos que, pues eso, tienen agentes trabajando para ellos y van viendo cómo van esos agentes, o la gente que es más de, pues, por ejemplo, de corporate y de oficina, ya no desarrolla en el papel en blanco, sino que desarrolla con la IA y luego se dedica a revisar. O sea, estamos viendo un cambio en el tiempo que dedicamos a esa tipología de actividades distintas en el día a día. Estamos viendo un cambio desde la acción a la revisión, digamos. Y eso pasa en todos los roles. Y bajo tu punto de vista, Dan, ¿estamos sobreestimando o subestimando la IA? Pues sinceramente creo que la estamos sobreestimando en el corto y la estamos subestimando en el largo. O sea, yo creo que ahora estamos viendo muchas noticias de empresas que de repente, pues yo qué sé, hoy leía que Microsoft va a despedir al 7% de la plantilla, ¿no? O yo qué sé, pues hay empresas por ahí, hay muchas
tecnológicas, de hecho, que dicen los desarrolladores van a desaparecer en 10 años. Yo sinceramente creo que eso no va a pasar, ni mucho menos, y creo que estamos sobreestimando esa capacidad de la IA hoy en día. Pero sin embargo creo que no nos estamos preparando lo suficiente para ese futuro en el que de verdad desaparezcan puestos de trabajo como tal. O sea, de repente nuestra productividad sea tan alta en la que nos dediquemos a lo que realmente aporta valor, pero tengamos un apoyo tan grande en la IA que, bueno, pues curraremos menos horas o curraremos menos personas, y eso es un cambio estructural y sistémico de la sociedad. Y eso creo que debería haber más gente preocupada y trabajando en esto, y creo que no la hay todavía. Sí, sobre todo porque lo comentamos muchas veces, ¿no? Pero la inteligencia artificial es una tecnología que está disruptiendo todos los sectores, todas las profesiones y todos los roles, ¿no? Porque a veces viene una tecnología que, oye, pues te afecta a la parte de la creatividad o la parte más de procesos tecnológicos. Otras veces te afecta más a un determinado sector o a un colectivo, como puede ser pues cuando Uber apareció y los taxistas pues sufrían, ¿no? O cuando vino Spotify y el mercado de la industria de la música pues se vio con el agua al cuello, ¿no? Pero en este caso la inteligencia artificial pone ese agua al cuello en todos lados. A todos, efectivamente, sí. Yo creo que es Si te una... mojas, ¿qué profesiones crees que tienen los días contados o que si te mojas es así desde el punto de vista que además estás en un rol muy de People AI, ¿dónde dirías que no se necesitarán personas en los próximos años? Es lo que te decía antes, ¿eh? Yo creo que siempre vamos a necesitar personas, probablemente más porque queramos que haya personas que porque realmente hagan falta, ¿no? Eso lo dice Amazon hace poco. Me escuché una noticia que decía que Amazon tiene preparados todos sus centros logísticos preparados para que funcionen sin absolutamente ningún ser humano, y si se lo sigue manteniendo es por un tema meramente de quiero seguir manteniéndolos. Y yo, pues fíjate, no lo conocía hasta, pero yo estoy muy alineado con esa visión. Yo creo, o sea, no sé tú, yo cuando veo un tren que no lo conduce nadie, me siento un poco más incómodo que cuando veo un tren que lo conduce alguien. Y probablemente esa persona que está ahí dentro no esté tocando ni un solo botón a día de hoy ya, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a querer. No creo tanto, fíjate, hay mucha gente que dice la IA no tiene empatía, hay cosas que no va a poder hacer la IA. Yo creo que, sinceramente, no sé si alguien ha probado hablar con la IA diciendo ten empatía, no notas la diferencia. Ayer justamente estaba viendo en una charla que decían que de los usos que más está utilizando la gente de la inteligencia artificial a nivel doméstico es el acompañamiento y la psicología. Claro. A ver, y es súper peligroso, estoy seguro, y el psicólogo se echará las manos a la cabeza, pero yo qué sé. Era top 1, ¿eh? Estaba en el primer uso, ¿eh? Locura, sí, sí, sí. Yo creo que esto va a pasar y esto pasa, ¿no? Y sí que empatizamos. Joder, si empatizamos con una lavadora, ¿no? Si le cogemos cariño a una lavadora, ¿cómo no le vamos a coger cariño a una cosa que habla nuestro idioma y que se adapta a nuestra... A tu perfil como nadie. Totalmente. Entonces, yo no estoy de acuerdo para nada en que haya funciones o acciones que no vaya a poder hacer la IA. Yo creo que es que no vamos a querer que lo haga, que es completamente distinto. Y el cómo solucionamos oye, somos mucha gente, ¿cómo nos distribuimos el trabajo? Pues es un problema que hay que abordar desde esa perspectiva. No desde la perspectiva de, oye, va a desaparecer un puesto de trabajo, como decíamos antes. Es como, oye, ¿qué sociedad queremos? Suena como muy utópico, muy de Black Mirror a lo mejor, pero de verdad creo que es que la discusión está ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues ponernos de acuerdo a ese nivel, a nivel mundial, creo que va a ser un poco complicado. ¿Y cómo se consigue una cultura? Decías antes, ¿no? Que estabais intentando que todo el mundo utilice la inteligencia artificial, que el grado de adopción aumente poco a poco. ¿Cómo se hace un cambio para que realmente ese cambio cultural se produzca en una empresa de 8.000 personas, comentabas, ¿no? Pues el cambio cultural se hace acercándote mucho, mucho, mucho a la realidad de las personas. Mucho, lo máximo posible. Tienes que escuchar, hay que escuchar muchísimo, entender a la gente dónde está en su realidad. ¿Cómo hacéis esa escucha? Pues un poco lo que te comentaba de la comunidad de Transformers, por ejemplo, donde los Transformers están más cerca de las personas. Luego también tenemos una comunidad que llamamos de Movers, que son activadores culturales, que también están muy cerca de la gente, y los HRVPs, por ejemplo. Y luego intentamos adaptar muchísimo las iniciativas y los contenidos a cada una de las realidades de la compañía. Es decir, no damos café para todos. No es, oye, toda la compañía que se apunte a esta formación de IA que va a ser... No. Bueno, en el caso de la IA, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el caso de las transformaciones en general creo que es fundamental lo mismo. Que se escuche mucho a la gente, que la gente se sienta escuchada. Es casi tan importante escucharlas como que la gente se sienta escuchada, que son dos cosas completamente distintas. Yo a lo mejor puedo estar en una conversación contigo y me cuentas algo y yo te he entendido en el minuto 1
y a lo mejor me puedo ir, y esto, de esto yo he pecado en el pasado probablemente, ¿no? Alguna vez de, te estoy entendiendo ya sé lo que me estás, o sea, lo que me estás diciendo ya lo sé, lo voy a hacer. Tú necesitabas que contarlo, ¿no? O sea, esa persona necesita sentirse escuchada, necesita entender que la transformación la estás haciendo con esa persona y teniendo en cuenta la realidad y que no es una locura de PowerPoint, sino que de verdad es algo que va a funcionar porque estás teniendo en cuenta pues esa realidad. ¿Y cómo identificas a esa gente que no quiere cambiar? Y a lo mejor muchas veces esa gente que no quiere cambiar está en roles claves, ¿no? ¿Se puede transformar una empresa, por ejemplo, si algún rol clave de la organización no quiere cambiar, no quiere esa adopción de IA? No, ¿cómo gestionáis ese tipo de resistencia al cambio? Claro, depende mucho del tamaño también, ¿no? Las empresas cuando son muy pequeñitas es muy fácil identificar quién no está sumado al carro porque no te puedes esconder. Pero es verdad que en las organizaciones más grandes es más fácil esconderte. Y hay o sea, hay como dos perfiles. Hay el que te dice que no quiere cambiar y te lo dice a la cara y es genial porque trabajas con esa persona para llegar, y hay el que te dice que sí a todo, pero luego no hace absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo peor. Eso es muy complicado de trabajar con eso, ¿no? Al final es lo que hemos hablado antes, ¿no? Alinear, comunicar, visualizar a dónde quieres llegar, estar de acuerdo, medir mucho para que de lo que hables sea de algo que se puede medir, que hay un progreso para saber dónde estás, y luego tener conversaciones difíciles. Es muy importante tener conversaciones difíciles. Hay unos tíos que sigo que se llaman los minimalistas, de minimalists, que tienen una frase muy famosa que es, en inglés, que es if you cannot change people around you, you need to change people around you. Sí, o con ¿no? eso te cambian. Eso es, si no puedes conseguir que esa persona cambie, pues tienes que cambiar a esa persona, ¿no? Es que en inglés suena un toque mejor. Y al final pasa, ¿no? O sea, al final hay gente que no se sube a todos los barcos y no pasa nada. O sea, si al final es normal. En cualquier proyecto por eso hay que dejar muy claro hacia dónde se va, y luego la gente que se apunte o no se apunte está bien. Pero siempre hay que darle la oportunidad a todo el mundo a que se sume a ese barco. Eso también es fundamental. Y en esta transformación, imagino que lleváis, bueno, la inteligencia artificial, lo que es el boom de la inteligencia artificial, al final lleva un par de años. ¿Cuáles han sido, pues quizás los mayores aprendizajes relacionados, personas, inteligencia artificial, procesos? ¿Qué aprendizajes te llevas de estos 2 últimos años? Pues muchas cosas, ¿no? Al final, la transformación de la IA, lo que he aprendido es que es una transformación más, aunque sea un tema radical, lo que hablabas tú antes, ¿no? Es una transformación radical, no es igual que las demás, pero la mente humana y el ser humano somos iguales siempre, ¿no? Y la curva de cambio funciona para todo, es una maravilla. Alguien se la inventó en su día y funciona que, vamos, que ni pintada. Y entonces eso, he aprendido que los seres humanos somos siempre iguales, aunque seamos todos diversos y tal. Y luego, para el caso de la IA en concreto, pues que el data es clave, por ejemplo. O sea, nosotros hemos ido como un tiro, entre otras cosas, porque habíamos hecho iniciativas de data anteriores que nos han permitido llegar muy rápido a un punto donde mucha gente ahora intenta enchufar encima de su organización la IA y se dan cuenta de que tienen por debajo basura, ¿no? Y lo que dicen hoy en día con la IA es lo de que si metes basura, sale basura. Y esto es verdad. Entonces, para la IA en concreto, esto. Comentabas antes que una de vuestras métricas de adopción, ¿no?, es el uso de la inteligencia artificial por semana y todas esas partes, pero ¿cómo hiláis esas métricas más que a veces son volumetrías, ¿no?, de adopción, etcétera, con realmente métricas de que están cambiando las cosas y de impacto realmente en el negocio? Pues al final es muy complicado, ¿eh? Hay mucha gente escribiendo sobre esto y hablando y es complicado, pero bueno, en general la transformación es difícil de medir en muchos casos, ¿no? Tienes que medir el negocio, como bien dices, al final infieres y consideras que tu cambio está impactando en esto, ¿no? Y es muy ad hoc, o sea, al final cada piloto que se hace, cada cambio en un proceso end-to-end, pues defines unos KPIs concretos que te ayuden en esto. Pues por ejemplo, en el caso que te decía antes de los agentes de call center, es súper fácil. ¿Y alguna métrica intermedia? Por ejemplo, oye, pues hemos reducido los tiempos que a lo mejor no tienen el impacto directo en el negocio, pero tienen una métrica intermedia. Oye, pues me lo invento. Lo que tardábamos antes en hacer el cierre financiero trimestral, pues ahora o mensual, ahora tardamos un 30% menos. Lo que tardábamos en procesos de selección relacionados con la captación de talento, pues hemos reducido los tiempos. Es decir, que son métricas intermedias que estarán ligadas con el negocio, pero que tampoco es la relación directa. Eso es. Y ahí lo hacemos ad hoc. O sea, ahí, pues, por ejemplo, tenemos iniciativas en torno a la gestión de pedidos y ahí medimos el time to market del pedido. Desde que alguien lo lanza hasta que se aprueba, cuánto tardábamos antes, cuánto tardamos ahora, efectivamente.
porque si no suboptimizas. O sea, al final, este ejemplo lo he puesto alguna vez, justo con lo de los pedidos. Tú puedes hacer a lo mejor un agente súper bueno que te analiza todas las RFPs del mundo y te saca una tabla comparativa y tal, pero si luego el comité de aprobación de inversiones es una vez al mes, pues No, no has ganado nada, no has ganado nada. efectivamente. Entonces, al final es muy importante que cuando metes una tecnología o una transformación veas el impacto en tu end, porque si no, no estás haciendo nada. Justamente esto, el otro día estaba en un evento en Barcelona y hablaban mucho del Blue Money y el Green Money, ¿no? Y decían, las empresas ya no quieren que me digas, no, es que con la IA voy a liberar el 40% del tiempo de la gente para que se dediquen a tareas de más valor. Dice, no, ¿qué dinero de ese que la IA me puedo yo tener en mi cuenta de resultados para meter ese presupuesto en otro lado? Porque lo que es la capacidad de la gente, yo digo, sigo pagando las nóminas, no he liberado capital para dedicarlo a otras cosas, ¿no? Y entonces esa métrica de lo que llaman el green money, dinero disponible para invertir en otro lado, es la métrica que realmente hoy en día están buscando las empresas. ¿Es en vuestro caso, por ejemplo, también? Yo debo decir que el año pasado no. El año pasado íbamos a adopción a tope, me da igual para lo que lo uses, aunque sea para sacarte la agenda de comidas que vas a hacer en tu casa, me da igual. Este año ya sí que hemos empezado a mirar en esa dirección, ¿no? En los pilotos, como te decía antes, en los pilotos que hacemos de procesos end-to-end, de cambios de procesos end-to-end aplicando IA, ahí sí que metemos KPIs de ahorros, tal cual. Que se los llevan luego los tokens de cloud de los desarrolladores, también te digo. Si una empresa quisiese empezar un cambio de transformación como el que estáis vosotros, ¿qué recomendación le darías para hacer una transformación? ¿Por dónde empezarías para hacer una transformación en 12 meses? Es decir, oye, estos 12 meses vamos a empezar una transformación, ¿por dónde empezarías? Lo primero, soy muy pesado, creo que ya lo he comentado antes, pero lo primero sería hablar. O sea, oye, se habla al más alto nivel, ¿qué queremos hacer de verdad? La parte más de entender el porqué, ¿no? La sensibilización, el que la gente, el meterle el deseo del cambio, ¿no? También. ¿Qué problema queremos resolver? O sea, ¿por qué estamos transformándonos? ¿Es porque está pasando algo? ¿Es porque creemos que va a pasar algo? ¿Y qué es importante en ese driver? O sea, ¿qué nos está moviendo? ¿Nos está moviendo un tema, pues eso, de impacto social? ¿Nos está moviendo un tema económico? ¿Nos está moviendo la competencia? ¿Por qué estamos transformándonos? Y esto hay que tenerlo hiper claro. Y luego, oye, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra visión de nosotros mismos transformados? ¿A dónde queremos llegar? Que luego cambiará 25 veces, no pasa nada, pero ¿cómo nos vemos? Y luego transmitir esto y comunicar todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ser muy pesado explicando el por qué nos queremos, o sea, por qué nos queremos transformar y dónde queremos llegar. Fundamental. Luego, métricas. O sea, si no, pues eso, si yo entrase en una empresa y no tuviesen data, lo primero que haría sería montar un data lake del modelo de datos de toda la compañía, lo primerísimo, y decidir qué KPIs son los que vamos a ir siguiendo para ver que efectivamente nos estamos transformando. Porque si no, es complicado luego tener conversaciones. Es muy fácil tener conversaciones cuando tienes datos. Si no tienes datos, bueno, pues ahí filosofas más, ¿no? Con los datos, al final filosofas, pero al final ves si una cosa funciona o no funciona, tal cual. En todos estos procesos de transformación que has vivido estos últimos años, Adán, ¿alguna decisión impopular que tuviste que tomar y que... Sí, muchas, seguro que muchas, decisiones impopulares, o sí. Pues mira, por ejemplo, poco antes de la fusión con Orange, cuando estábamos en MásMóvil, lanzamos un proyecto de migrarnos de Microsoft a Google. O sea, de irnos de un tenant de Microsoft a irnos al entorno a WordPress de Google. Y buah, hubo muchísima resistencia interna, sobre todo en las áreas de finanzas, en las áreas de legal, gente que vivía en Excel, ¿no? Era como, pero esta gente está loca, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo vais a ir a tal? Y yo poniendo ejemplos, tíos, hay bancos que están trabajando solamente en Google. Si un banco puede estar en Google, tú que trabajas con bancos, estoy seguro que puedes trabajar solo en Google. Y además que ni siquiera estábamos hablando de que esa gente no pudiese tener Excel. Era un tema más de, pues, cómo nos comunicábamos, de cómo teníamos las videoconferencias, de una serie de cosas, ¿no? Y hubo levantamientos, no me pincharon las ruedas del coche de milagro. Y de hecho al final, como salió la integración con Orange, me lo pararon. O sea, estábamos ya, o sea, de darle al botón, o sea, ya habíamos dado al botón, de hecho, había gente que ya estaba migrada y tuvimos que ir para atrás. Y vamos, estuve lamiéndome las heridas un año, yo creo, con esto. En plan de, joder, qué oportunidad hemos perdido, porque en ese momento creíamos que era lo que nos iba a ayudar a hacer un cambio en la digitalización más fuerte, ¿no? Y relacionado con esos aprendizajes, esos errores a veces o esas valentías,
También algún error, algún aprendizaje que recuerdes de estos últimos años? Bueno, pues igual, yo creo que cuando empezó justo la Joint Venture con MasOrange, al final como el proceso de fusión en sí era igual, era muy regulado, con abogados, tal, hubo pocas conversaciones previas con contrapartes, ¿no? O sea, era difícil tener conversaciones claras con contrapartes. Entonces, cuando fue el día 1 y fue el pistoletazo de salida, probablemente ahí, pues eso, o yo personalmente dediqué menos tiempo del necesario en sentarme con ciertas personas a las que acababa de conocer a nivel profesional para llegar a acuerdos, explicar un poco por dónde iban los tiros. Entonces, probablemente esas primeras iniciativas de transformación habrían tenido más éxito, habrían sido más sencillas si hubiese dedicado más tiempo a sentarme con esa persona, tomar un café, irme a comer con él, explicar. Yo creo que ahí lo podría haber hecho mejor. Y al final has vivido una vida, joder, 20 y pico años, me imagino, ¿no? De experiencia laboral, donde has sido emprendedor, has estado en puestos de dirección, transformación, people, tecnología, etcétera. Si volvieses a tener ese Adán que se incorpora al mercado laboral, que está estudiando la carrera todavía, ¿hay algo que le dirías que el Adán de hoy sabe a ese Adán de 18 años y que lo prepare para el futuro? Joder, es muy complicado esto, ¿eh? Porque a ver, yo le diría que invirtiese en Bitcoin. Esto es, esto es fundamental. No, pero fuera de bromas, eh, claro, si eso no me impidiese, o sea, si son universos paralelos, en plan de yo sigo mi vida y simplemente le estoy facilitando a un universo paralelo, a un yo de un universo paralelo, sí le diría algo. Si no, no, porque yo estoy muy contento y muy orgulloso de dónde estoy, de dónde he llegado, de mi contexto, mi entorno, entonces no cambiaría ni una coma. Pero si fuese, ya te digo, si no tuviese consecuencias para mí, pues probablemente irían por aquí los tiros, ¿no? O sea, por el tema de tener más empatía, de tomarme las cosas con un poco más de calma a veces. Pues en los momentos de BQ al principio del todo, yo sacrifiqué muchísimo a nivel personal, por ejemplo. O sea, yo acabé con una relación, cuando me fui a vivir a China un tiempo, pues a nivel personal sacrifiqué un montón y me ha llevado donde estoy. Pero es verdad que creo que podría haber cambiado un poquito el cómo me enfrentaba a eso desde un entorno más sano, no sé cómo decirte, y no habría cambiado el resultado final. Es interesante esta reflexión, ¿eh? Porque al final las personas que somos, y yo soy el fiel convencido de que somos el resultado de nuestras decisiones, ¿no? Que al final mucha gente le echa la culpa pues, al entorno, a lo que te sucede, a tu jefe, al gobierno, lo que sea, pero yo soy fiel defensor de que cada uno tiene que vivir con las decisiones que toma a lo largo de su vida. Em, ¿Qué te ha hecho evolucionar más como líder estos últimos años? ¿Cuáles han sido los uno, dos, tres momentos vitales que te han dado? Podemos tener una evolución lineal, pero hay momentos de tu vida que te dan una evolución de escala, ¿no? ¿Identificas algún momento en tu vida de que hayas sufrido esa evolución de esa Dan 1.0 a Dan 2.0 a nivel liderazgo, a nivel visión, a nivel incluso, no sé, profesional? Hmm. Pues mira, yo el primero cuando fui a vivir a China, para mí eso fue un cambio radical, me cambió mi perspectiva del mundo, de cómo entendía el negocio, de un montón de cosas. Eso fue un momento. El siguiente yo creo que fue cuando entré en la oficina en BQ y alguien me saludó por mi nombre y yo no fui capaz de saludar de vuelta por su nombre. En plan de yo a esta persona no la conozco. Cuando hay alguien en tu propia empresa a la que no conoces, dices que la estoy liando aquí. Yo creo que ese fue un momento también que me ayudó a cambiar el chip. Y luego probablemente también cuando pasé a Más Móvil, la primera vez que entré en una sala de reuniones, dije algo y la gente me miró como diciendo, ¿este tío quién es? Porque yo venía de BQ en el que yo era el jefazo. Entonces yo iba y las cosas se hacían y de repente tuve que empezar a convencer a mis compañeros de que pasaban cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un momento también en el que me hizo cambiar mucho el chip y me tuve que adaptar mucho a nivel personal y profesional. Y últimamente, pues hace 2 meses me he certificado como Executive Coach. Y esto yo creo que también me ha ayudado a tener una perspectiva un poco distinta del cómo liderar a las personas. Me ha dado un montón, me ha dado un montón de herramientas. Y estoy ahora pues como un niño con zapatos nuevos, probando cosas nuevas que he aprendido y viendo el impacto que tiene. Y debo decir que mis colaboradores me dicen que se me nota un montón. Así que estoy contento, sí. Sí, sí. ¿Y qué sueño le queda por cumplir a Dan Recuero? Has tenido un montón, una vida súper interesante, pero ¿hay algo que te quede todavía que sea Pues, confesable? pues mira, a nivel profesional siempre he dicho que me fliparía trabajar, porque he ido como de empresa muy pequeñita a empresa cada vez más grande, ¿no? Entonces creo que lo último que me queda es trabajar para el mundo público.
creo que me daría contra una pared. O sea, creo que sufriría un poco y me frustraría. Pero es como una espirita que tengo de, joder, me interesaría mucho entender más Los entresijos, ¿no? De lo público. los entresijos de esto, ¿no? Eso me gustaría. Y a nivel personal, pues nada, el tener una casa en el campo con un huerto y aprender a pescar y hacer conservas y prepararme por si la IA se nos va de las manos y, y nos tenemos que ir a conseguir nuestro propio alimento. Bueno, aquí Galicia para eso es un lugar espectacular, Adán. Aquí te recibiríamos con los brazos abiertos, porque la verdad que conversaciones que siempre tenemos así relacionado con el mundo, la vida, la tecnología, la verdad que siempre son interesantes, así que nosotros agradecidísimos si te vinieses por aquí cerca, porque nos podrías inspirar un montón. Vamos con el último bloque, que siempre hacemos preguntas para que nos deis visión de cosas que os gustan y que nos podemos llevar para nosotros empaparnos también, ¿no? Un libro que te haya impactado recientemente, Adán. Pues hay un libro que me he leído hace poco que se llama Morir con cero, Die with Zero, de un autor que se llama Bill Perkins, creo que es muy interesante porque te ayuda a cambiar tu perspectiva en cómo te planificas la vida. Entonces habla mucho de la jubilación, de las herencias y de un concepto de interés compuesto pero aplicado a los recuerdos. Es decir, es mucho más interesante hacer algo más joven que cuando eres más viejo porque vas a disfrutar de ese recuerdo durante más tiempo, ¿no? Total. Entonces este libro me pareció súper interesante. Es verdad que el tío lo dice en el prólogo, que se puede entender que este libro es como demasiado, o sea, como para gente que tiene dinero, no sé cómo decirte, pero no es así. O sea, al final creo que se puede aprovechar, incluso para gente joven que está empezando, para que ponga también en perspectiva los sacrificios que hace, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Los sacrificios que hace cuando eres joven, porque tienes que entender que vas a vivir mucho tiempo y que al final lo importante son tus experiencias, ¿no? ¿No crees que la gente joven eso ya lo lleva un poco más interiorizado? Se habla mucho de, no, es que la gente joven ya no aguanta lo que aguantábamos las generaciones anteriores o se preocupan, sí, que tienen más prioridad en disfrutar el momento, de vivir experiencias y no tanto esa visión quizás del esfuerzo a largo plazo, de la hormiguita, etcétera. Sí. ¿No? Probablemente esto sea un poco millennial, ¿no? Y esté siendo aquí un poco abuelo cebolleta. Pero bueno, a mí me encantó el libro. Yo creo que a la gente joven, si ya lo tiene claro, pues que le refuerce esa idea, ¿no? Una herramienta que no puedes dejar de usar en tu trabajo diario. Pues la tengo aquí, mira. Esto. No sé si sabes lo que es. El plot ese. Sí, es una grabadora de IA. Entonces es una cosa que utilizo todos los días. Al final soy de People IA, y tengo que dar ejemplo, ¿no? Y es una cosa que utilizo para grabar las reuniones que tengo en real, ¿no? Cuando la tengo online, pues le damos a grabar y ya está, y esa transcripción luego... Es la transcripción, claro. Y esto lo que hace es que te hace una transcripción de la vida real. Entonces lo utilizo para reuniones, literalmente llego y digo, perdona, voy a grabarlo y lo pongo, o para mí mismo. En lugar de grabármelo con la grabadora del móvil, lo grabo con esta grabadora, que al final lo tengo montado para que las transcripciones me acaben directamente en un sitio, de que un agente lo lee y entonces pues tengo un segundo cerebro. Exacto. Segundo cerebro al detalle, porque a veces nuestro cerebro pues, se pierde detalles, en este caso no se pierde ni un solo detalle. Eso es. No estoy tan loco como otra gente que lleva esto, porque hay una versión que te la puedes llevar colgada o como reloj y la gente se graba literalmente 24 horas al día y luego se hace preguntas como si... Capítulo de Black Mirror total, ¿no? Eso es. Si he tratado bien a los niños, esto es verdad, ¿eh? Hay gente por ahí, yo he leído ¿Cómo foros... puedo mejorar mi relación con los niños? Sí. Me parece me en mi opinión, pero bueno, yo respeto a todo el mundo, pero sí que a nivel profesional la utilizo todo el rato. Qué bueno. ¿Y una persona que creas que deba ser parte de este podcast o un próximo invitado, Adán? Pues mira, hace poco recuperé el contacto con un compañero de Teleco, un compañero de clase de Teleco, que es Guille Laborda, que tiene un puesto muy interesante de transformación relacionado con la IA en Repsol y han hecho cosas muy chulas. Entonces yo creo que sería interesante. Yo creo que lo conocemos por un contacto que teníamos en común. En Repsol tenemos con Virginia Valdivia, que es una persona que está muy cercana a nosotros. Yo creo que igual la conociste, ¿no? Yo no estoy seguro, pero... Creo que no vino al Transformation Leaders Forum, al evento que tenemos, pero creo que es la persona que es responsable de los Ways of Working, ¿no? De Repsol. Eso es. La IA, ¿no? Muy bien, pues le mandaremos un mensajito para que se una al podcast. Adán, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. No sé si hay algo más que se nos haya quedado en el tintero que te gustaría comentar. No, yo creo que ha sido, ¿no? Es una conversación interesante. Bueno, un tema, sí que hemos hablado durante la integración, o sea, cuando me preguntabas que cómo eran los M&As, yo he hablado de cuando son con empresas pequeñas, que al final te la tragas, pero ahora en Más Orange, esto no lo he contado,
claro, eso no es así. El Masonage es una fusión realmente de 50-50, de dos empresas muy grandes con una cultura bastante marcada. Entonces esta integración ha sido incluso más interesante porque pues, hemos tenido que llegar de verdad a consensos y acuerdos y hemos tenido que encontrar un Masorange que fuese la suma de dos De las grandes dos, empresas. qué bueno. Eso es. Y ahora, bueno, sabes que estamos en un proceso en el que volvemos a Grupo Orange. Grupo Orange va a comprar el 100% de la organización, entonces la transformación no cambia nunca. No, no, estamos en ese momento de que no es un proyecto, no es un principio y un fin, es un camino y estamos todos en eso. Pues muy bien, Adán, pues espero que disfrutes este fin de semana aquí por Galicia Gracias. y un placer haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias.